Todos le agradecemos al presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Energía, Magíster Jorge Hernando Pedraza, que está ya enlazándose con nosotros, ex secretario general de la Comunidad Andina CAN entre 2019 y 2023, artífice del mercado andino eléctrico regional. Buenos días, Washington Delgado la saluda. No tengo su imagen. Muy buenos días. Al presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Energía, Jorge Hernando Pedraza de Colombia. Bienvenido, buenos días. Buenos días, saludo a toda la audiencia o teleaudiencia ecuatoriana a través de Radio Forever. Dispuesto pues aquí a contestar algunas inquietudes de manera breve y sintética, pero con mucho contenido. Gracias. De acuerdo, sí, muy amable, sí, de eso se trata, justamente para crear, ojalá, esos puentes de diálogo para que nuestros países hermanos sigan en una excelente relación. ¿Cuál es la posición de la Cámara Colombiana de Energía sobre el impasse entre Ecuador y Colombia que ha llevado a la suspensión de la venta de energía eléctrica de Colombia a Ecuador? Nosotros somos pues un gremio que tiene incidencia de nuestros afiliados en toda la cadena energética colombiana, es decir, en generación, transmisión, distribución, comercialización. Y esto nos genera una enorme preocupación porque es una alteración a la lógica del comercio y del intercambio energético que históricamente ha habido entre Colombia y Ecuador, en ambos sentidos. De tal forma que primero que todo nos genera mucha preocupación, segundo, nuestra posición es generar proactividad para ayudar a que esto sea un episodio que muy pronto se supere para el bien de los dos países, para el bien de las dos comunidades, de la comunidad del pueblo ecuatoriano y de la comunidad del pueblo colombiano. Dentro de las lecciones que estamos tomando nosotros nota acá el periodismo responsable, ¿no? Porque también hay que anotar que hay periodismo que más bien le pone más gasolina al fuego, y en este caso yo creo, Jorge Hernando, el caso de Álvaro Uribe. Él estuvo la semana anterior acá dictando conferencias en una universidad muy importante, la Universidad de Espíritu Santo. Y él destacó que el tema central de este impasse es la seguridad. Y además de que se debe rescatar de la ceniza, dijo así, a la comunidad andina de naciones. ¿Cuál es su opinión? Evidentemente que aquí el argumento del gobierno ecuatoriano es que ha impuesto una tasa de seguridad del 30% por unos cumplimientos, falta de cooperación del gobierno colombiano en tema de la seguridad, particularmente la referida a la persecución del narcotráfico. Pero también es cierto que existe un instrumento creado hace 55 años, que es la Comunidad Andina, y que es el foro que por naturaleza está encargado de dirimir este tipo de conflictos. Piense a los conflictos entre los cuatro países, Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, o los binacionales, como en este caso Colombia-Ecuador. Y por supuesto que lo primero que yo hice desde la Cámara fue pronunciarme haciéndole el llamado y la sugerencia al actual secretario, mi sucesor, para que convocara cuanto antes a una reunión urgente del Grupo de Energía, de los ministros de Energía, y ser ese actor que medie y ayude a dirimir este conflicto, que además pasó del tema energético a un tema de comercio general. Entonces Colombia luego impuso también, o dijo imponer aranceles del 30%, y luego el corte, el suministro pues de esta energía en el proceso de interconexión, que viene derivado de unas normas andinas, primero de la 532, luego de la 757 y luego de la 816, y que tienen unos contenidos adicionales y que se han venido trabajando en la CAN, incluso con extensión a Chile como el CINEA. De tal forma que este es un tema importante porque es la integración energética, no solamente de la comunidad andina, sino de una gran parte del continente. Y por supuesto que no podemos ponerlo en riesgo tampoco, como tampoco poner en riesgo el fluido eléctrico para Colombia o para Ecuador, dadas estas circunstancias. Les recuerdo a los amigos oyentes que se están enlazando a nuestra sintonía en gran parte de la costa y en el mundo, inclusive por las redes sociales. Estamos conversando con Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Energía. Jorge, yo quisiera plantearle algo como inquietud, ¿no? Desde la época de Simón Bolívar, él pretendió que haya una comunidad, que se unan todos los 5 países que él ayudó a liberar o que liberó, depende también de la visión, y no se pudo. En la práctica, la Comunidad Andina de Naciones también debió haber cumplido ese vacío, esa demanda,
pero ha habido dificultades. Cada gobierno, inclusive con tendencias de ideologías, han pretendido crear otras organizaciones, la UNASUR, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, nosotros, los ecuatorianos, nuestras Fuerzas Armadas, ven, pasando el río, cómo se sigue sembrando hojas de coca al frente de nuestras narices. Y ahí es la pregunta, si hay acuerdos internacionales del control, de la seguridad, ¿qué ha pasado con que Ecuador tiene ahí al frente las hojas de coca y la cocaína que nos invade y en gran medida nos está destruyendo, Jorge Hernando? ¿Por qué la Comunidad Andina de Naciones no ha logrado que esto se lo pueda superar? Es una pregunta que si yo fuese secretario general se la respondería con claridad absoluta y haciendo uso de la autonomía y de la jerarquía normativa e institucional. La norma andina es supranacional y es de obligatorio e inmediato cumplimiento. De tal manera que ese es el instrumento, repito, que por naturaleza hemos creado y que recoge ese sueño de la integración bolivariana o de la integración de la Gran Colombia. El sueño de Bolívar, ese sí es el verdadero sueño de Bolívar, el que pregonó Chávez, de integración y que se sintetiza en buscar cómo, a través de la CAN, que es el organismo más, digamos, más fuerte hoy, más sólido de América Latina, como un facilitador de comercio y de eliminación de aranceles y de zona libre de comercio, actuase, y también en estas políticas de la persecución al crimen y al criminal. Ese crimen y el narcotráfico no deberían tener ni fronteras, ni límites, ni cambios de normas, sino donde quiera que estén los narcotraficantes, pues deberíamos tener naturalmente y con claridad el apoyo de todos los estados, independientemente de las ideologías que se profesen o que estén en el gobierno, porque el crimen y el delito hay que perseguirlo desde todos los lugares. Por eso también es un poco, digamos, riesgoso ideologizar la CAN, en donde no ha habido ese antecedente y siempre ha funcionado, no importa quién gobierne qué país, los 4 países forman parte de esa comunidad andina y que naturalmente tiene como nacimiento ese sueño de Bolívar de buscar el bienestar de la gente de los 4 países, de 115 millones de ciudadanos andinos y diseminados en 4.5 millones de kilómetros cuadrados, y que por supuesto tenemos una economía importante como CAN a nivel mundial. Yo recuerdo haber recibido la CAN exportando 95 mil millones y entregarla exportando 152 mil millones de dólares, y nuestras exportaciones comunitarias, intracomunitarias, deberían crecer mucho más, como este tema, el ítem de la energía. Bien, Jorge, un gusto saludarlo. 8:38 de la mañana, Lourdes Guadamundi le saluda. Mire que la cartera de Estado colombiana aseguró que la medida de suspender la venta de energía a Ecuador se daba en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno del Niño. Esto luego de que el gobierno ecuatoriano haya impuesto este arancel del 30% a las importaciones desde Colombia a partir del 1 de febrero. Tal condición climática es el sustento de esta tal decisión. Petro ha dicho que en cuanto superen la condición climática se va a restablecer la venta de energía, ya calmando un poco las aguas, ha decidido incluso hablar con Ecuador en tema de seguridad. Pero ¿qué realmente es lo que sucede? ¿Tiene o no la Cámara Colombiana de Energía suficiente para venderle, comercializarle a Ecuador en caso de que, bueno, ambos países logren sentarse a la mesa y solucionar este impasse diplomático y económico, si se quiere decir de alguna forma? Pero nosotros no tenemos como tal esa facultad. Nosotros somos un gremio que está constituido para defender a los afiliados y, por supuesto, a todos nuestros asociados empresariales que participan en toda la cadena, como dije al principio. Pero en evidencia que en esto hay unos contratos y hay unas cláusulas de energía que existen y que tienen unos apartados flexibles. Esto es que si las necesidades energéticas internas así lo aconsejan, se pueden suspender las exportaciones de la electricidad, y si hay una emergencia, una crisis o lo que se ha anunciado por parte del gobierno del fenómeno del Niño, que no lo ha anunciado el gobierno, se lo hemos anunciado nosotros al gobierno hace 2 años, hemos alertado y hemos pedido que se aumente nuestra capacidad de producción energética, porque Colombia podría llegar a un apagón el próximo año o al final de este si no se tienen nuevas fuentes creadoras de energía. Nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, solamente en el año 2025 consumimos crecimos en demanda, en consumo de energía, cerca de 7 puntos respecto al año anterior, y solamente aumentamos 3 puntos en producción, que quiere decir que hemos venido aumentando el déficit. Ese déficit nos va a poner en dificultades si no hacemos que rápidamente
nuevas generadoras, sobre todo de energía alternativa, solar, eólica, en fin, entren al sistema para irrigar nuestro torrente y desde luego que evitar que tengamos estas dificultades. Ahora lo ideal es que por supuesto haya energía de sobra, energía con excesos, con excedentes que puedan venderse a Ecuador o que pueda ser en cualquier momento al revés para evitar cualquier crisis energética en nuestro país. ¿Y qué es el propósito del CINEA? La interconexión eléctrica o energética de los 4 países más Chile. Entonces, de restablecerse la venta de energía, ¿tendrá el sistema eléctrico, tanto privado como público de Colombia, para energía para abastecer a Ecuador en caso de que requiera comprarla o no? Mira, además esta es una fuente de comercio binacional importante. El año pasado Colombia exportó 138 millones de dólares a Ecuador en energía, de tal manera que, y el año antepasado más de 330 millones, de tal forma que esto es otro episodio, más bien una lista de tantas que tenemos en el día a día en nuestro intercambio comercial, en transporte, en mercancías, en asuntos de consumo diario, en soporte de repuestos para vehículos, en vehículos, tanto de aquí para allá como allá para acá. Es decir, son muchos los ítems que nos permiten tener una balanza comercial muy importante. 740 millones de dólares que le exporta Ecuador a Colombia y 1.800 que le exporta Colombia a Ecuador. Eso hay que evitar. En todo caso, digamos, apelando a la diplomacia, que la ruptura de las relaciones diplomáticas, por incluso distintas o por diferencias políticas, creen y generan rupturas comerciales y sobre todo en este tema energético, porque se pone en riesgo la seguridad energética de los ecuatorianos y de los colombianos. Estamos con Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Energía. Jorge, aquí hay algo clave y aprovechando esta oportunidad, ¿cuáles son las normativas que existen en Colombia para que los privados puedan también generar energía eléctrica y comercializarla? Y nosotros tenemos un sistema creado por la Ley 143 de 1994 que permitió una liberalización del sistema y entonces se dividió en 4 segmentos: generación, transmisión, distribución y comercialización. Y en él participan inversionistas o inversiones privadas y también públicas, de tal manera que es un sistema de capital de ambos orígenes que compite en un mercado y que tiene una institucionalidad, una planificación a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que tiene también un Consejo Nacional de Despacho, que tiene una institucionalidad que protege tanto al inversionista público como privado en el desarrollo del día a día, y hay una interconexión y por supuesto hay una mesa conjunta y también existe un mercado con precios unificados, es decir, que es un mercado organizado. Este es uno de los sistemas más sólidos que hay en el mundo y que pues, nos ha dado un excelente resultado, y por eso Colombia avanza de manera muy creativa en inversión y ahora mismo necesitamos mucha más inversión porque tenemos falencia. Ha crecido de manera muy sustancial el consumo, pero no ha crecido de la misma proporción, en la misma manera, en los mismos porcentajes las fuentes de energía, y por eso necesitamos muy pronto que más y más fuentes de energía, repito, de todas, hídricas, ojalá también calóricas, y por supuesto las más importantes que son las de moda en el mundo, las energías limpias, la solar y la eólica, puedan llegar al torrente. Pero Jorge, una pregunta, ¿ustedes pueden invertir como privados en todos los sectores, ya sea hidroeléctrico, termoeléctrico, eólico, etcétera, o tienen una limitación? No, existe una libre disposición y un mercado abierto. Qué bueno. Y compite el privado con el público. Así es. Ya. Y el usuario no está atado a comprarle a una productora energética. No, hay inversión para generación, hay inversión para transmisión, para transportación y para distribución y para comercialización, ¿sí? Son 4 segmentos que hacen parte de la cadena. De tal que uno como empresario, un empresario o un ciudadano puede comprar la energía buscando además que se compita con mercados con precios favorables, y eso permite que tengamos una estabilidad y un régimen con una muy buena institucionalidad y con una muy buena regularidad y sobre todo con normas y con reglamentación
que permiten estabilidad y confianza al inversionista y tranquilidad al consumidor y por supuesto estabilidad también en el fluido y en la manera en que... De acuerdo, esa es una gran ventaja que tiene Colombia, inclusive en esa competencia para que haya opciones de comprar la más barata energía internamente para que el industrial pueda ser competitivo internacional. Ahora, una última inquietud, pero es que en la práctica, ojalá que así, miren lo que nos acaba de compartir Jorge Hernando Pedraza. Desde 1994, el mercado eléctrico en sus 4 áreas, ¿no?, se abrió a la libre competencia. Se abrió a que compita el privado con el público. Así el público no es pues el perro del hortelano, como pasa en Ecuador. Dice acá el Estado, nosotros somos los únicos que podemos invertir en hidroeléctricas. Y como no hay dinero, desde el año 2014 no se invierte. ¿Qué pasa en Colombia? Lo acaba de certificar, ya lo conocíamos, lo acaba de decir, que compite entre el privado y el público en las 4 áreas, sin limitación. Esa es una tremenda ventaja que tiene Colombia sobre Ecuador, no solo en esta materia de ahora, en estas negociaciones, sino para que el industrial colombiano tenga una buena alternativa. Sí, a ver, Jorge, sí, yo le planteaba la última inquietud. No sé si me escuchó bien. Aló. Hola, Jorge. Es que se está movilizando ya y por eso se interrumpe la comunicación. Era la última pregunta, Jorge. Ya retomé de nuevo. Sí, señor, retomé. Escucho. Sí, la pregunta es esta. Ayer Ecuador firmó un acuerdo para combatir a los narcotraficantes en el mar. Ecuador con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Pregunto, ¿ustedes como empresarios colombianos estarán atentos para que Colombia también se sume a este acuerdo? Sería lo ideal, pero nosotros somos voz de gremio, al menos yo represento la Cámara Colombiana de Energía, no soy vocero de gobierno, y por supuesto que es algo que es de la esfera del gobierno actual de Colombia. El anhelo sería que persiguiéramos al flagelo más peligroso para la vida del ser humano en cualquier lugar del planeta, que es el narcotráfico, que se ha generado además en una presencia de narcoterrorismo, desestabilizando sociedades, desestabilizando democracia, desestabilizando economía y creando, por supuesto, un terror generalizado en las comunidades, en donde el dominio de estas bandas, que no tienen vigilancia política alguna, sino que son simplemente unas organizaciones criminales derivadas del narcotráfico y de la minería ilegal, pues estén actuando de esta forma, incluso atentando contra la viabilidad de nuestros propios estados y de la estabilidad, repito, de la democracia, de las libertades y de la tranquilidad de la inmensa mayoría de la sociedad ecuatoriana, colombiana, peruana, boliviana y de todo el mundo, de todo el planeta, porque esto es un fenómeno mundial. De acuerdo. Bien, yo le deseo éxito siempre, Jorge Hernando, allá en Colombia, y que firmemos un acta, pero bien seria entre Ecuador y Colombia, y que nunca más volvamos a este impasse. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Permítame rematar diciendo que este es el sueño de Bolívar y es la libertad de la gran Colombia y por supuesto ese sueño que es la integración, y la integración implica los deberes mutuos de asistencia y deberes de Estado y la comunidad, por eso se llama comunidad, para trabajar hacia adelante buscando el progreso de las gentes y el bienestar de la sociedad colombiana. Ese es el artículo más importante en el acto fundacional que se hizo el 26 de mayo de 1969, llamado como la Comunidad o el Acuerdo de Cartagena en su momento, y que hoy, por supuesto, debe actuar de manera muy rápida, urgente y de prelación para evitar que se siga generando esta dificultad binacional entre Ecuador y Perú. Excelente, muchas gracias. Éxito, José Hernando Pedraza, muy amable, gracias.